En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, capítulo 6 y versículo 1. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor para con nosotros, por tu presencia en este lugar, por ministrarnos con tu Espíritu Santo y por darnos, Señor, la bendición de poderte adorar. Te pedimos que nos hables y que edifiques nuestro espíritu y nuestra alma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Quiero dar un saludo a mi hermano Sergio, que está con nosotros aquí por primera vez. Le damos un aplauso fuerte al Señor. También a mi hijo Ángel, el otro de los hijos varones que está con nosotros hoy. Él no vive con nosotros, por eso casi no siempre está en los cultos, y también tenemos aquí al amigo que no sé su nombre, pero si me dice cómo es su nombre. Simeón, ahí está Simeón. Simeón, bienvenido, bienvenido, que el Señor haga una obra en su vida, que Él se glorifique. Amén. El apóstol Pablo, si usted ve, hay la primera epístola en la Biblia, según el orden de la Biblia, que él escribe a los romanos. Y en esa carta su saludo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. En la primera de Corintios, él dice otra vez: Pablo, por la misericordia de Dios, llamado a ser apóstol. Pero ya en la segunda carta, Pablo dice: por la gracia de Dios, apóstol de Jesucristo. En ese momento él está declarando su ministerio, su apostolado. Y él comienza a defender lo que Dios ha hecho en su vida, como ministro, como su llamado. Y en el capítulo 6, él dice que él, como trabajador de Dios, como servidor de Dios, exhorta, es decir, ruega a los hermanos de la iglesia de Corintio que no menosprecien la gracia que Dios les ha dado. Y uno se puede preguntar y dice: pero ¿por qué hay personas que menosprecian la gracia, que menosprecian el valor que Dios hace en ellos? Y es bien sencillo. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto era de que las personas comenzaron a dudar del apóstol Pablo por las falsas enseñanzas que estaban recibiendo de los falsos maestros. Y entonces ellos empezaron como a dudar si en realidad Pablo tenía un llamado. Y comenzaron a decir tantas cosas de él que la gente empezó a dudar si en realidad Pablo era digno de estar ministrando la palabra del Señor. Y todo eso ocurre, hermano, porque en el mundo siempre van a haber personas que se dedican a quitarle el valor que Dios le ha dado a otros. Ese es el trabajo de Satanás. Quiero contarle una historia acerca de lo que las personas hacemos, independientemente de lo que Dios haga en ellos. Resulta de que cuentan que en cierta ocasión llegó una joven a un culto en una iglesia, y cuando hicieron el llamado a recibir a Cristo como su Salvador, ella fue a recibir al Señor Jesús. Los cambios en esa persona fueron notorios, pero bien notorios, al grado que los frutos de ella daban testimonio. Sin embargo, a pesar de que era una persona joven, había tenido una vida turbulencia en extremo.
Ella había estado metida en el alcohol, ella había estado metida en drogas, ella había estado en brujería, ella había estado metido en satanismo, ella había sido prostituta. Pero cuando ella recibe a Cristo en su corazón, ella comenzó a notarse en ella los cambios y comenzó a involucrarse en la obra del Señor. Tanto así que con el tiempo llegó a ser maestra en escuela de niños. Y también pasando el tiempo, el hijo del pastor se enamora de ella. Y entonces comenzó a venirse una de problemas, hermano, y la iglesia a dividirse porque unos tenían una opinión de la muchacha y otros tenían otra opinión de ella. Tanto así que convocaron a reunión a la iglesia y los que estaban a favor de ellos eran un grupo y los que estaban en contra eran otros. Y comenzaron y trajeron a la muchacha y la pusieron allí y decían que cómo es posible que una mujer que había sido droga, que había sido alcohólica, que había sido satanista, que incluso había sido prostituta, estuvieran pensando que fuera la esposa del hijo del pastor, si el hijo del pastor se merecía algo mejor. La ofendieron tanto y la avergonzaron tanto los hermanos de la iglesia, que esa muchacha deseaba que se la tragara la tierra en ese momento. Ella deseaba salir huyendo de ese lugar y no volver nunca más, porque públicamente le recordaron algo que Dios ya había limpiado en ella. Y de tanto oír ese debate, el novio, el hijo del pastor, se levantó y pidió la palabra. Y dijo, quiero que entiendan esto, que lo que se está debatiendo hoy en esta reunión no es el pasado de mi prometida. Lo que se está debatiendo hoy en esta reunión es qué tanto poder tiene la sangre de Cristo para perdonar y limpiar los pecados de las personas. Y entonces todos, y les dijo, ¿tiene poder la sangre de Cristo para limpiar al pecador? ¿Sí o no? Le dijeron. Y todos se pusieron a llorar porque dijeron, en realidad nosotros hemos menospreciado la gracia de Dios en esa persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado el pasado de las personas que Dios ya limpió como armas en contra de ellos? Y eso es lo que estaban haciendo con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no era una perita en dulce. Había sido un criminal, había sido una persona que perseguía la iglesia del Señor. Y eso era lo que él pensaba, pero directamente a quien perseguía era Jesús. Porque un día Jesús se lo encontró en el camino y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No le dijo Jesús, ¿por qué andas persiguiendo a mis discípulos? Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dijo, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Saulo, le dijo. Entonces la gente tenía ese concepto de él. Y como el ministerio de Pablo recién comenzaba, comenzaron a dudar porque la gente les dijo, no hombre, no le crean a ese. Y yo quiero decirles que hoy en día estamos viviendo los tiempos de Jesús en los días que Jesús estuvo en la tierra. Y le explico por qué. En aquel tiempo a Jesús lo cuestionaron por su autoridad. En este tiempo, hermano, el que está en altura, en aquel entonces era el Sanedrín. Era el que estaba en la posición más alta. Ahora el que está en esa posición más alta, hermano, cuando se siente amenazado, cuando ve que Dios está levantando a alguien que está ministrando la palabra, no por la posición, sino por la autoridad que Dios le ha dado. Y se siente amenazado, hermano, y no hay qué hacer. Y dice, y le dijeron a Jesús, ¿y con qué autoridad hace todas estas cosas? Y ahora dicen, ¿y de dónde ha salido? ¿Bajo qué concilio está? ¿Cuál es su cobertura espiritual? Y comienza, hermano, la gente a menospreciar la obra de Dios en tu vida y en la vida de quien Dios esté levantando. Amén. Amén. Exactamente estaban haciendo con Pablo, exactamente se hicieron con Jesús. Como Jesús no estaba bajo la cobertura y la autoridad de los fariseos, de los sacerdotes y de los ancianos, lo criticaron y le dijeron, ¿quién te da esa autoridad para hacer las cosas que tú haces?
Estamos regresando a esos tiempos del principio de la iglesia. Y por eso la gente de Corintio estaba menospreciando el favor de Dios en Pablo. Y Pablo les dice a ellos, les dice Pablo, nosotros trabajamos para Dios. ¿Cuántos trabajan para Dios? Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha mostrado. Hermano, a veces nosotros somos buenos para menospreciar la obra de Dios en otras personas. A veces nosotros desvalorizamos lo que Dios nos ha dado. A veces hasta nuestros hijos decimos, los hermanos tales tienen mejores hijos que los de nosotros. Aleluya. O la esposa del otro hermano es mejor que mi esposa. O el esposo de la otra hermana es mejor que el mío. Y comenzamos a menospreciar, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Menospreciamos nuestra casa, menospreciamos nuestro todo, hermano. Y vemos siempre mejor lo del otro. Fíjese. Y Pablo le dice, yo les ruego, mis hermanos, que no menosprecien el amor que Dios les ha dado a ustedes. Esa gente estaba menospreciando la obra de Dios en sus vidas porque dudaban del apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo predicaba. Porque le estaban mirando el pasado a él. Alguien que ha tenido un pasado tan feo, hermano, la gente piensa que Dios no lo limpió. Y le sacan en cara las cosas que hizo y de esa manera van destruyendo la obra. Y la persona se siente como que no vale nada, hermano. Hay gente que se siente que no vale nada porque le han dicho tantas cosas del pasado y se lo cree uno, pues. Ese es el peor problema, creérselo. Uno debe decir, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Eso ya pasó. Ahora soy nueva criatura. Amén. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo que haya sido la persona en el pasado, Dios lo hizo una nueva criatura. Amén. Debemos de tener cuidado nosotros en ser discípulos de Satanás. Porque la persona que menosprecia la obra de otro, en la vida del otro, hermano, se convirtió en un discípulo de Satanás. ¿Aló? Ahí están aquí, hermanos. Hay que tener ese cuidado, porque Dios no nos ha llamado a disensión. Dios nos ha llamado a unidad, a que nos amemos. En esto se conocen los hijos de Dios, en que se aman los unos a los otros. Ahora, pero uno puede decir, qué bonito que dijo ese hijo del pastor. Póngase en los zapatos de él usted, y en los zapatos de esa muchacha que tenía sus 2 años de haberse convertido al evangelio, pero a lo mejor hasta con algunos hermanos de allí había hecho trabajitos, ¿no? Entonces la gente mira eso. Pero la obra de Dios es perfecta. Amén. Él la limpió. Amén. Le quitó toda la inmundicia. La agarró, la lavó. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Y si fueran como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve. No como blanca nieve, ¿verdad? Sino como blanca, nieve. ¿Ven? Así que ya no hay que recordar eso, hermano. Muchas veces nosotros vivimos recordando esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros, hermano, caemos en el error de menospreciar lo que Dios ha hecho en nosotros? Por las compañías que nosotros nos hacemos. Estos de Corintio habían comenzado a oír a otros maestros y le decían, no, es que ese Pablo, ustedes se metieron en un problema con creerle. ¿Quién lo ha llamado a él? ¿Quién le dio autoridad? Y comenzaron y es verdad, tienen razón.
no, mejor ya no sigamos ahí en la iglesia. Y la iglesia estaba en la casa de Aquila. No, dije, no, ya no vayan. Y la gente empezó a tener miedo y Pablo empezó a escribirles. ¿Sabe, hermano? El enemigo trabaja de esa forma. Hay gente que se mete en la casa suya o es amigo de usted en Facebook con propósitos. Yo por eso a eso le tengo un poquito de miedo a esas cosas. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios iba a sacar ¿a quién? A su pueblo, a los hebreos. Pero hubo gente que vio eso como una oportunidad, egipcios, para irse con ellos. Y Satanás metió la cola en ese éxodo. Porque cuando estaban del otro lado del mar, esos egipcios, cuando vieron que se estaba acabando la comida, que no había agua, les comenzaron a malaconsejar. Cuando usted se junta con un impío, lo más seguro es que lo va a empezar a malaconsejar. Y lo va a hacer que menosprecie lo que Dios le ha dado. Y yo quiero que vaya a Números, en el capítulo 11. Ya va a ver lo que pasó con el pueblo de Israel por haberse... Capítulo 11, versículo 4. Vamos a leer. Dice... Lo tenemos. Y la gente, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quiénes fueron los que tuvieron un vivo deseo? Los extranjeros que andaban allí, los egipcios. Tuvieron un vivo deseo por las cosas de Egipto. Y les decían: nos recordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ustedes no tienen que pagar nada. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Menospreciaron lo que Dios le había dado. Hay gente que tiene un sopón de frijoles en la casa, hermano, pero rico, ¿verdad? Solo escuche, por favor. Y hay gente, hermano, que se va a comer un gran plato de sopón de frijoles rico. A mí me encanta. Yo, en lugar de fresco, yo tomaría un vaso de sopa de frijoles, que es bien sabroso. Y dice: ¿y cómo está? Les pregunta uno. Puro frijoles comemos, hermano. Yo digo, estos son igualitos al pueblo de Israel en Egipto, que decía: ya estamos cansados de este maná. ¿Quién nos diera a comer carne? Porque la gente que estaba con ellos les estaba diciendo que esa era una desgracia en la que estaban. Y ustedes son cristianos y viven en esa desgracia, que tienen que andar buscando prestado, le dicen, ¿no? Y uno se la cree. Eso, ¿sabe cómo se llama? Bullying cristiano. Y entonces empieza uno como a creerse y comienza a verse así. Pero es que lo que pasa, hermano, las causas es que hay gente que se infiltra para destruir la obra de Dios en tu vida. Amén. Y hay que tener cuidado con ellos. Esa gente, hermano, te quiere controlar de muchas formas. Egipto controla a las personas por las dietas, por las modas, por todo lo que usted ve en el mundo, controla, y la gente quiere tener eso. Hay cristianos, hermano, que en lugar de estar sentado en una silla oyendo un mensaje o adorando a Dios, quisiera estar viendo qué ofertas hay ahora en los malls. Que las ofertas, los días domingos salen las ofertas, dice, y es mejor preferible ir a ver qué hay en las vitrinas. Porque allá andan aquellos amigos y aquellas amigas. Hermano, hay que tener mucho cuidado en eso. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, quiero que vaya a Hebreos. Bueno, no es Pablo el que escribe Hebreos, pero el léxico del escritor es bastante parecido al de Pablo. Capítulo 12, versículo 12 dice:
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermano, a veces estamos así, mire, porque el enemigo nos metió tanta terapia que creemos que nosotros somos ese tipo de personas. ¿Verdad? Que no valemos nada, que el pasado nos va a seguir toda la vida, a donde sea que me pare, van a decir, esta es tal cosa. ¿Verdad? Y uno no quiere ni poner la cara, no levanta la cara uno. Entonces dice, por lo tanto, por lo cual, dice el apóstol Pablo. Oiga, hermano, eso de por lo cual quiere decir muchas cosas, porque ahí hay como algo, como un indicio, algo bueno que viene después de esto, ¿verdad? Por lo cual, levantar las manos caídas, gente que anda así, y las rodillas débiles, paralizadas, porque Dios te trae gran salvación. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice más, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solo escuche, mi hermano, solo escuche, varón. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El enemigo quiere sembrar ese tipo de cosas amargas en la vida de las personas. Y nosotros llegamos a menospreciarnos hasta nosotros mismos. Y decimos, es que yo mejor hubiera nacido en la familia de los Bukele, ¿verdad? O de los Obama, ¿verdad? Allí hubiera nacido yo en esa familia, y comienza a menospreciar uno hasta sus padres. Pero estar con esta pobreza que vivimos y todas esas cosas, y uno comienza, hermano, como a hacerse un juicio, pero severo. Y que ya casi quiere morirse uno. Y entra en depresión. Hay gente en depresión solo por pensar cosas negativas. Y él dice esa palabra, por lo cual es un indicio de que lo que sigue, hermano, después de que nosotros levantemos nuestra actitud, nuestro ánimo, hermano, nuestra estima, Dios trae siempre para nosotros cosas buenas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y algo bien importante que dice que nosotros debemos de buscar la santidad. El camino de santidad, hermano, es el que parte del desierto de sufrimiento a la tierra prometida. En ese proceso de la vida, hermano, es donde uno encuentra la santidad. Se purifica y busca estar en paz. Esas dos cosas, la santidad y la paz, hermano, van armonizadas. Porque dice que vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Oiga, estar en la santidad y la paz armonizan. Y eso dice que trae como resultado una buena relación con Dios y con los demás. Si yo no tengo, hermano, si yo no busco la santidad, no voy a poder también buscar la paz, porque esas van juntas. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y las raíces de amargura que Satanás siembra en las personas para que menosprecien la gracia de Dios en sus vidas, hermano. Esas raíces de amargura se apoderan de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento en nuestras vidas, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Y eso es lo que el enemigo quiere en la iglesia del Señor. Que nunca se les olvide el pasado. Hay que borrarla. Sí. Hacer dijo que hay que borrarla. Cuando nosotros, hermanos, vivimos recordando el pasado, no somos felices. Y cuando alguien comience a menospreciar la obra que Dios está haciendo en tu vida, no se lo crea. Eso
estaba sucediendo con Pablo. No creían que Pablo era un apóstol llamado por Jesucristo. Y no le creían y dudaban de la palabra de él. Y muchas veces a nosotros no nos van a creer que somos cristianos porque a lo mejor nos conocieron bailando. Fue en un cabaret. Difícilmente, hermano, nos va. Pero eso no significa el que la gente no le crea a usted. No significa que usted no sea una persona de Dios. Amén. Eso no significa, hermano. A mí me conocían allá en mi cantón, hermano. A mí me conocen porque yo era un músico allá, que tocaba un violín o una guitarra o cualquier cosa. Latas, lo que fuera. Dice, no puede ser que este haya cambiado. No lo creo, dice mi familia. Pero sí lo creen porque no hago las cosas que hacía. Aunque no lo quieran creer, se nota. Pues esa joven que le conté, esa joven tuvo cambios y dio frutos dignos de que se le creyera que había cambiado. Pero la gente la seguía tildando como a los ladrones de la cruz del Calvario. Siempre dicen el ladrón de la cruz. En algunos lugares dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Sabe una cosa? No hay ladrones buenos. Cuando un ladrón llega a robarte, no te dice, ¿cuánto andas? $15. Partamos mitad y mitad y quédate con $7.50 y te lo quita todo, hermano. Eso es figura de maldad. Y hasta te dice, apúrate, no me hagas perder el tiempo porque mi tiempo es caro. Hermano, no hay ladrón bueno, ¿verdad? Pero quiero decirle que ese ladrón, a pesar de haber sido malo, Jesucristo le dio la gracia que nos ha dado a nosotros. Y a ese se la dio aumentada. Porque le dijo, ahorita mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y la gente aquí sigue diciendo el ladrón de la cruz. O la mujer adúltera. Jesús le limpió todo eso, hermano. Y por eso es que la gente, esos famosos motes, hermano. Cristianos que ya no son lo que eran, pero le siguen diciendo el apodo. Si a alguien les decían el diablo, y ahora es cristiano o predicador, le dicen el diablo igual. Y él cuando le dicen Pedro o Ángel, no entiende, pero ¡ey, diablo! Entiende. Eso se le quedó tanto, hermano. Y muchas veces nosotros, hermano, eso mismo nos han ministrado a nosotros y lo hemos creído. Así que, como servidor de Dios, como ministro de Dios, le ruego a usted que no menosprecie la gracia de Dios en su vida. Padre, en esta tarde te damos gracias. Te pido que tomes el control, Señor, en el nombre de Jesús.